aquí la Secretaría de Cultura de México, donde se trazan políticas para mantener la rica fusión de tradiciones indígenas y la herencia española con las nuevas tendencias que han dado lugar a expresiones únicas en la música, la danza, la gastronomía, el arte, la lengua y las festividades. La cultura mexicana es orgullo colectivo y es diversidad. La actual secretaria de Cultura Federal de México es Claudia Curiel de Icaza, historiadora, productora y gestora cultural. Con ella vamos a conversar hoy. Ella no viene del escritorio ni de la élite, viene de andar los caminos de la superación y escuchar las voces del pueblo. Es egresada de la UNAM con estudios en otras de las universidades más prestigiosas del mundo. Su sello se forjó en el circuito independiente y durante su paso por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, cuando redefinió lo que puede y debe ser una política cultural con enfoque social. Claudia Curiel ha participado en festivales de cine, música y artes escénicas como lo son el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el Festival de Cine de la UNAM y el Oval Festival, entre muchos otros. También fungió como directora general de música de la UNAM, la universidad pública más importante del país. Impulsó proyectos que visibilizan las raíces vivas de la capital, como por ejemplo los carnavales, los pueblos originarios, los artistas independientes y las juventudes creativas. En su gestión se conjugaron lo popular con lo institucional, lo festivo con lo crítico y lo colectivo con esas voces que por mucho tiempo quedaron al margen. Hoy el reto crece para Claudia Curiel. Como secretaria de Cultura, su misión es ambiciosa y es hacer que esa misma energía comunitaria que ya transformó la ciudad se sienta en cada rincón del país, del norte al sur, de las grandes ciudades a los pequeños poblados, de las sierras. Las metas son claras, aunque nada sencillas. Durante los próximos minutos vamos a conocer por qué México es referente cultural en el mundo y un pilar de la identidad nacional. No es para escuchar lo que ya conocemos, es para saber más. ¿Qué tal, secretaria? ¡Qué gusto! Muchas gracias. ¡Qué gusto por fin poder entrevistarla! Muchas gracias, Ailsa. Hemos ya contado algo sobre quién es usted, pero me gustaría saber qué hacía antes de llegar a este puesto tan importante que es de ser la secretaria de Cultura de México. Bueno, llevo 20 años trabajando en festivales de cine, de música, de artes escénicas y también tuve la oportunidad de trabajar como secretaria de Cultura de la ciudad cuando la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue jefa de gobierno. Y anteriormente, pues trabajé también en muchas instituciones culturales, como en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en la Dirección de Música, en Casa del Lago, y también en muchas iniciativas independientes, entre las cuales yo tuve mi propio festival de música. Eso suena muy interesante. De punk, más metalero, durante 5 años. ¿Y ahí qué hacían el festival? Yo fui la fundadora, la directora, la que conseguía el recurso, la que hacía todo con un equipo muy pequeño. Fabuloso. Durante 5 años, entonces he podido estar desde el lado de lo independiente, como funcionaria universitaria, pública y también en ámbito privado. Entonces es muy bonito porque he podido ver distintas trincheras y sobre todo entender lo que le cuesta a los artistas y a los gestores independientes levantar un proyecto. Y yo he tocado en algún momento puertas de gobierno, entonces es interesante ver, ahora que me toca estar acá, cómo trabajar y facilitar ese trabajo. ¿De qué se trata México Canta y a quién va dirigido? México Canta es un concurso para jóvenes entre 29 y 34 años, mexicanos y mexicano-estadounidenses. Y lo que se premia es a la canción, o sea, la composición o a los intérpretes. Es 2 rubros. ¿Esto es para alejar a los jóvenes de la apología de la violencia o lleva algún otro significado más? ¿Es solo para México? ¿También incluye jóvenes en Estados Unidos? Es un concurso binacional para mexicanos y mexicano-estadounidenses jóvenes y es un proyecto muy interesante que, por un lado,
sin duda es para fomentar, impulsar otras narrativas en la música, que ahora iré a eso, y por otro lado para preservar y fortalecer tradiciones musicales mexicanas, como el mariachi, la banda, el norteño y muchas otras, que sigamos fomentando que esa música no se pierda y que evidentemente los jóvenes pues le den el toque de lo que consideren en estas fusiones interesantes. Esta es una estrategia más de esta visión de gobierno de la presidenta de atención a las causas, que tiene que ver con atención ampliando los derechos en temas de salud, de educación, en muchos frentes, y desde cultura pues generar otras plataformas creativas para jóvenes, para detonar talentos que no habían sido escuchados, y también pues nutrir unas narrativas que permitan que estos jóvenes creadores puedan hablar de otras cosas sin que tengamos que inducir de qué, pueden hablar de lo que quieran sin denigrar a la mujer ni hacer apología de la violencia, y que es una iniciativa interesante porque no es única y exclusivamente de gobierno. Esto lo estamos haciendo con el Consejo Mexicano de la Música. Eso está genial. ¿Ellos quiénes son los del Consejo Mexicano de la Música? Compositores, productores, disqueras independientes, transnacionales, las más importantes del país, las más importantes en la música regional mexicana. Involucradas en México. Están involucradas aquí. Entonces, ¿cómo surge? Porque ellos también están cansados de ver y de pensar que esta música no los representa. Te estoy hablando de los grandes compositores de Grammys, arreglistas, ingenieros de audio, toda esta industria, la mayor parte, se sumaron cuando la presidenta lanzó la iniciativa de hacer un concurso y decir, nos interesa ayudar a México, impulsar nuevos jóvenes. Y finalmente esta música no nos representa a nosotros como compositores y no queremos reducir la música mexicana a esto. Porque luego me decían, qué inocencia pensar que un concurso resuelve. Eso es la parte de reducir en una nota de prensa que estamos pensando que con un concurso se resuelve. Y no se queda ahí la cosa. No, pues la atención a las causas ya se ha explicado muchas veces, pero desde cultura, ¿por qué no vas a fomentar otras narrativas? De la mano de profesionales de la industria, que son los que han grabado Vicente Fernández, Intocable, los Bukis, sin número de compositoras y compositores, los más importantes de nuestro país, que estuvieron ahí en la conferencia y que van a acompañar profesionalmente a los clasificados, sobre todo a los últimos 48, para que el día que se presenten haya un acompañamiento profesional y que el talento que tienen pues pueda brillar bastante más. Y además promover la industria mexicana de la música, que está actualmente en el número 10 del mundo, y que lo que querían hacer y mencionaron los del Consejo Mexicano de la Música es, actualmente se generan $2 billones de la industria no mexicana, sino de la música basada en identidades mexicanas. Pero solamente $500 millones se quedan en México. Es un poco relocalizar la industria y hacer que todo este gran talento regrese como parte del Plan México también de fortalecer la industria mexicana. Y es otra industria muy grande, es una industria creativa, y es generar nuevos talentos, pero también relocalizar la industria y fortalecer el mercado interno. Y bueno, hay otro programa que a mí me gusta mucho, que son los semilleros. Sí. Semilleros creativos. ¿Estos a quién va dirigido? ¿A qué sector de la población? Y tengo entendido, porque lo ha dicho también la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene mucho que ver con las orquestas juveniles de Venezuela, que le gusta mucho a ella este modelo de educación. El modelo del sistema venezolano es maravilloso. Actualmente está en todo el mundo, es un modelo que se ha replicado en las ciudades europeas, más importante la música clásica, en Estados Unidos y en todo el mundo. Es un gran sistema. En México lo que se hizo desde la administración pasada fue en las zonas más vulnerables y de mayor violencia era incidir, hacer una intervención comunitaria con las familias, porque también surgió así en Venezuela. Era para regenerar el tejido social, entonces hacía la comunidad entre los padres, los maestros, donde diario, alrededor de 4 horas, pues toda la comunidad se integraba a una actividad educativa, y ese fue el éxito de cómo revitalizar. Aquí avanzó mucho en la administración pasada, en las zonas más difíciles, más dolidas por la violencia, para generar pues otras estrategias de intervención comunitaria. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues fortalecer ese programa, y este año firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Pueblos Originarios, de Pueblos Indígenas, y ellos tienen más de 1,200 escuelas
en todo el país, también en las zonas más vulnerables. Claro, volviendo Y son niños al tema, indígenas que hablan lengua originaria, que están toda la semana tomando clases ahí, que tienen comedores, viven ahí. Y ahí vamos a hacer también una intervención con semilleros con creativos. semilleros, donde Eso este año suena vamos a genial. crecer, vamos a tener como 6,000 niños este año en los semilleros con las escuelas. Y estamos recuperando lengua, en lenguas indígenas, música tradicional. ¿La cultura institucional en México sigue siendo elitista, clasista, centrista o con estas iniciativas como los semilleros creativos, que además los van a llevar hasta las escuelas indígenas, esto se va a romper un poquito este esquema que siempre ha existido? Bueno, estamos trabajando en todos los frentes. Hay un énfasis muy importante en el trabajo y la cultura comunitaria como un eje de gobierno, de trabajo colectivo, comunitario, que visibiliza la diversidad de este país, que es pues, el eje central, transversal del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y no descuidamos, no dejamos a un lado muchas otras expresiones. Por ejemplo, puedes tener en Bellas Artes un recital de poesía en lengua originaria de puras mujeres poetas, que no se había hecho nunca en el Palacio de Bellas Artes, y lo hicimos hace unos meses, y el palacio estaba lleno. Y a la par estamos con una programación de ópera que también tiene como objetivo llegar a un público diverso, no un público de élite. Finalmente la ópera surgió de lo popular. Y también abrir Bellas Artes a otras expresiones populares. Tuvimos, por ejemplo, a Chacón, este gran cantante de ópera mexicano. Entonces estamos buscando siempre un balance y darle entrada a cultura popular, a los pueblos originarios afromexicanos y a lo contemporáneo. ¿Entrar a una escuela de arte, de música en México es muy difícil, secretaria? Evidentemente tienen que fortalecerse, crecer, y ese es uno de los objetivos de esta administración. Con la presidenta pudimos proponer fortalecer las escuelas del IMBAL, que es como el corazón de la profesionalización artística y la iniciación, y hay un presupuesto inédito para fortalecer las escuelas. Tenemos 34 profesionales, 64 de iniciación y muchas más en colaboración con los estados, y hay más de 1,000 millones de pesos para recuperar, actualizar los programas, la planta docente y sobre todo la infraestructura, el equipamiento. Y de ahí lo que estamos haciendo es también actualizar esos programas educativos con una visión comunitaria que tenga que ver con la nueva escuela mexicana, con los semilleros, y tener un sistema educativo de educación formal y no formal como semilleros, los de iniciación, y formal por si quieres profesionalizarte, que haya como brazo 1, no formal, el camino, y mejorar los programas, las instalaciones y hacer sinergia con los estados para crecer estos programas y trabajar de nuevo con la SEP. La Secretaría de Cultura en algún momento pues era una parte de la SEP. Ahora se separó, está trabajando con la Secretaría de Educación. Se separó y de repente agarraron sus caminos cuando hay muchísimo por hacer. Muchísimo. Y ahora estamos trabajando muy de cerca con la SEP en todo el trabajo transversal que tiene que ver con educación artística, porque ellos ya tienen ahí las escuelas y nosotros tenemos la metodología, tenemos estudiantes que quieren dar clases ahí. Entonces estamos trabajando muy bien con el secretario Mario Delgado. Eso es una buena noticia. Con el INPI y con muchas instituciones para que la educación artística pueda llegar a muchos otros lados. Con esta reflexión yo le propongo hacer una breve pausa. Ya regresamos muy atentos para continuar con la entrevista con la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza. Estamos de vuelta entrevistando a la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza. Muchas gracias. Secretaria, estábamos hablando de todos estos proyectos que tienen, que son bastante grandes, suenan espectacular, además ya hay resultados. Y yo me preguntaba, ¿qué estrategias concretas tiene usted previsto, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer los vínculos con artistas y jóvenes creadores? Ese es un tema central. Y por lo mismo he tratado como de elegir a los interlocutores que yo considero en la comunidad correcta,
he buscado que sean interlocutores válidos. Interlocutores que sí vengan de la comunidad, pero con una visión, por supuesto, política, amplia, progresista, y que sea el primer filtro de saber qué está pasando ahí para que lo que diseñemos y atendemos pues venga de las preocupaciones genuinas de una comunidad. Entonces, podemos decir que para los jóvenes creadores y los artistas en este sexenio, en este gobierno, hay nuevas oportunidades. Este sistema de apoyos no existe en todo el mundo, que luego es algo que no se ve. A lo mejor sí en Francia, en algunos países pero no del en todo primer el mundo. Pero no en todo el mundo existe un sistema tan sólido, robusto como el sistema de apoyos a la creación. Ahí hay un frente especialmente para jóvenes creadores, y tratamos justamente de que tengan diálogo constante con sus tutores, con los distintos creadores de otros estados. Entonces, sí ha habido un incremento, pero focalizado en las necesidades y lo que los mismos artistas y los mismos públicos fueron pidiendo. No viene de arriba abajo, sino que fue de escuchar y ver cómo rediseñamos los mecanismos y vamos acentuando lo que convoca a todos estos. ¿Cómo la Secretaría de Cultura se está conectando con las nuevas generaciones en esta época, que es una época nueva, no es lo tradicional, porque estamos en la era digital? Claro. ¿Es difícil hacer esta conexión? Nosotros en nuestras redes sociales, pues evidentemente trabajamos con TikTok y todas las plataformas y generando pues distintos mensajes y contenidos con los jóvenes. Y también hay mucha participación de los jóvenes en nuestra programación, que son ellos quienes nos enseñan y nos conectan con otras comunidades jóvenes. ¿Quién mejor que los mismos jóvenes que hablen con su propia comunidad? Entonces, siempre está abierto el espacio de programación de talento emergente independiente en nuestros espacios para que conecten ellos con el propio público. ¿Hay espacio para los videojuegos, los podcasts? Centro de Cultura Digital trabaja mucho con el tema de videojuegos, con el tema digital. ¿El arte urbano? El arte urbano, por supuesto, es otro de los ejes. En Centro Cultural Los Pinos está Parkour, que es el Centro de Cultura Urbana. Y en general, pues todas las convocatorias son inclusivas y permiten todos estos ejes, cruces en los mismos museos, en la misma programación de danza, teatro, cualquiera de estos frentes. ¿Cuál es la herencia cultural que a usted le gustaría que perdurara de este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Por principio, la propia herencia cultural de nuestro país y esta diversidad, que como decía es uno de los ejes fundamentales, transversales a todo lo que hace el gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de visibilizar y dar un espacio a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas que por mucho tiempo pues fueron invisibilizadas o folclorizadas y que ahora pues ya están de inicio en el artículo 2 constitucional como sujetos de derecho. Están los planes de justicia, donde vamos todas las secretarías a ver cuál es el proyecto y diseño que las comunidades quieren. Y en temas de cultura, evidentemente trabajar para fortalecer el patrimonio material, el patrimonio vivo, como uno de los ejes y apuestas de esta administración. Más adelante ya les contaremos qué vamos a hacer con el patrimonio vivo, pero va a ser uno de los legados de esta administración. Trabajar con las lenguas, trabajar con todas las tradiciones vivas, como un eje central de la Secretaría de Cultura. Y usted está rodeada de artesanía. Desde que llegué me dijo, mira todo lo que hacemos en México. Esto es muy mexicano y es muy hermoso porque la artesanía mexicana también es embajadora en el mundo. De hecho, uno de los proyectos centrales también integrales de política pública son las artesanas y los artesanos. La presidenta anunció ahí con otras instituciones, Finabien, con el INPI, con Bienestar, con Cultura, más de 500 millones de pesos en créditos para artesanas, artesanos, y por parte de Cultura, a través de FONART, la comercialización, la capacitación y implementar esquemas de comercio justo, exportaciones y hacer que las artesanías pues tengan mucho más potencia. Es una de las, no me gustaría decir la industria, pero es que ya tienen un nivel en el PIB, por ejemplo, en cultura, la artesanía es lo que mayor genera, está en el 20 y tantos %. Entonces también es parte de apoyar economía creativa, ¿no? Desde el Estado, para que también se vuelvan autogestivos, el Estado apoye, pero sigamos incrementando el apoyo. Secretaria, si a usted le dijeran, bueno, vamos a tener un presupuesto sin límites, ¿usted qué proyecto elegiría? Yo creo que educación artística, amplificarlo
para todas y para todos desde la iniciación y con un fuerte énfasis, lo que decíamos, en el patrimonio vivo, que es lo que hace que este México sea este maravilloso país con esta identidad, con esta resiliencia, y que los espacios y las comunidades que han tenido mayor marginación son los que han mantenido las tradiciones a flote, sin un centavo. Entonces, poder apoyar, fortalecer y que esa educación y todo eso se pueda visibilizar, yo creo que sería maravilloso. ¿Cómo va el avance de las escuelas del INBA? Bien, ya este segundo semestre están listas las licitaciones y ya salimos a reconstruir las escuelas. Yo recuerdo que usted tuvo que ver muchísimo con la apertura del Foro Alicia. Usted, como viene de la comunidad, sí. de los artistas también, Sí. como que le gusta mucho fortalecer los espacios independientes. ¿Qué planes tiene? Bueno, en la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de, trabajar por la reforma de la Ley de Espacios Independientes, culturales independientes, que es fundamental para que no los tomen o como bares, que les da muchos beneficios para que haya un respeto de lo que ellos generan en su comunidad y que no existía. Entonces eso fue maravilloso, que lo hicimos en la administración pasada, creo que salió en el 2024, 23, y de ahí trabajamos muy de cerca con el colectivo de los alicios, como Nacho Pineda les dice, porque estuvieron casi 30 años en la Cuauhtémoc. Y habían ya también muchos movimientos fascistas de mucha violencia que iban y tuvieron varios como desencuentros importantes. Las rentas habían subido mucho, no había una muy buena relación en ese momento con la alcaldía en ese momento y pues decidieron que iban a cerrar. Entonces la presidenta me dijo, no, vas con ellos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer. Y pues por supuesto que de inicio era muy complicado, son anarquistas, los entiendo perfectamente, pero pudimos dialogar y saber que el bien común de un espacio independiente con esa trayectoria contracultural para la Ciudad de México pues está más allá del gobierno. Entonces se encontró un espacio en la Santa María la Ribera y se abrió en el 2022. ¿Va a seguir usted entonces defendiendo los espacios independientes, los artísticos? Sí, ya anunciaremos también convocatorias de espacios independientes para el siguiente año y yo vengo de ahí mismo, entonces para mí es muy fácil. Genera esperanza, definitivamente. Sí. ¿Qué nos puede adelantar de qué viene de novedad para lo que resta de 2025? Muchísimas cosas, obviamente los resultados de las convocatorias que detonan muchísimo en música, artes escénicas, cine, toda la programación de nuestros recintos y las colaboraciones con los estados de convocatorias que hacemos con los estados. El festival, el concurso México Canta, que en los próximos meses estaremos viendo cuáles son los resultados de México y Estados Unidos. Original, que es este encuentro de artesanos, en esta ocasión fue de arte utilitario, viene de textiles, se va a ampliar a Tijuana, a Mérida, viene otro en la Ciudad de México. El Cervantino, que es en octubre, que es un festival fundamental en la historia de los festivales en México y América Latina y que tuvo una reestructura importante para ser más un colectivo de programación que estar erigido solo por una personalidad que da la dirección creativa, sino un colectivo de especialistas intergeneracional que pueda aportar y retomar una vocación importante del Cervantino como el festival más importante de América Latina, pero que visibilice también el talento nacional, como va a ser este año Veracruz, que tiene una programación espectacular. Está de país invitado Gran Bretaña. Y vienen muchas sorpresas de programación internacional, nacional, con un enfoque América Latina, que es uno de los ejes que nos interesa muchísimo, el diálogo pues con nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas gracias, secretaria Claudia Curiel Icaza, por actualizarnos del acontecer cultural, que es muy importante y nos ha contado muchísimas cosas. Así que gracias por su tiempo.